Bienvenidos a nuestro programa 5 minutos o menos. En este programa pretendemos resumir, en pocos minutos, temas importantes de la política nacional, la música, la cultura, el deporte o, simplemente, de las cosas cotidianas de la vida. 5 minutos o menos, con Martín Rodríguez Espinosa. Nuestro pueblo a lo largo de la historia ha realizado luchas importantes. Este es un pueblo que ha luchado por las cosas que hoy tiene. La luz, el agua, los derechos laborales, los derechos económicos han sido parte de la historia de una lucha que los trabajadores, la clase trabajadora y el pueblo costarricense han dado a lo largo de toda su historia. Queremos recuperar esa memoria histórica y traerles en 5 minutos o menos anécdotas sobre diferentes luchas que ha dado nuestro pueblo a lo largo de la historia. Hoy vamos a iniciar con Guillermo Kid Bonilla, dirigente sindical, político, social costarricense, y que con él vamos a escucharle contarnos sobre una de las luchas importantes de nuestro país. Fue la lucha contra la Aluminium Company Alcoa, que pretendió instalarse en Costa Rica. Bueno, decir que para el 24 de abril, que es donde culmina la lucha de 1970, yo tenía 24 años, pero generalmente la gente que habla de la lucha de Alcoa parte de ese hecho, el 24, que es el día que la Asamblea Legislativa vota y donde se dan, los disturbios muy conocidos, pero en realidad esa lucha comenzó mucho antes y fue posible que se dieran las características de esa lucha el 24 de abril precisamente porque había un trabajo de organización y de agitación muy grande. También, ya que me das esta oportunidad de hablar sobre Alcoa, quiero hablar de un personaje de Alcoa que generalmente dejan por fuera y que jugó, a mi juicio, un papel muy importante. Fue una de las primeras personas que yo oí y que comenzó a escribir sobre el tema de Alcoa, que era Fernando Chávez Molina, militante y dirigente del Partido Comunista, era trabajador del Ministerio de Salud y precisamente en ese año salió electo regidor a la Municipalidad de San José en las elecciones que se habían hecho en febrero, y asumiría ya en mayo también, como se sigue haciendo, la regiduría. Por él fue que aprendí a ver qué era el aluminio, qué era la bauxita, qué era Alcoa, ¿verdad? Y el historial de Alcoa, porque él inició esta lucha. Recuerdo muchas reuniones que él asistió, incluso a la Universidad de Costa Rica y a otras instancias. Es una de las personas que, en estas luchas tan importantes se dejan de lado. Otra cosa que es importante rescatar es que también se le da esa lucha como que fue una lucha del movimiento estudiantil del país. Y el movimiento estudiantil jugó un papel de primer orden, es cierto. El movimiento estudiantil universitario y de secundaria jugaron un papel de primer orden y se sumaron a las manifestaciones, pero también lo hizo la clase obrera organizada. El movimiento sindical de la época estuvo presente en esa lucha y muchos de sus dirigentes participaron activamente en la lucha contra el Alcoa. Entonces, estas dos cosas quería plantearlas para no falsificar la historia y para ser un poco más justo cuando hablamos de estas luchas. La lucha de Alcoa, como dije, comenzó mucho antes. Yo recuerdo que íbamos a la Asamblea Legislativa a ver los debates que habían en la Asamblea, porque había una oposición bastante grande, había un grupo muy importante, creo que alrededor de 19 diputados que adversaban esta ley, y nosotros íbamos a la Asamblea a escuchar los debates que habían en la Asamblea. Y cuando salíamos de la Asamblea nos veníamos por la avenida central repartiendo volantes precisamente que llamaban a la lucha contra Alcoa, pero éramos muy pocos. Sí, eran muy pocos y vuelvo a repetir eso porque después me tocó también participar en la lucha
contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y también éramos pocos cuando empezábamos a generar esta lucha. Entonces, las luchas, las huelgas, las grandes manifestaciones en realidad se construyen, no es un asunto que surge por obra y gracia de la casualidad, que dicen es que esporádicamente los estudiantes no, muchos visitamos muchos colegios de secundaria para explicar y participaban los profesores y había una gran apertura para ingresar a los colegios y participar de un sistema que tenían en muchos de ellos, que era que había dentro de la oficina del director usted hablaba y le estaba hablando a todas las aulas, entonces estaba hablándole a muchos estudiantes. Y ese día, en realidad ese día había mucho descontento, muchísimo descontento, había incluso rabia si se quiere, y por eso se dan los disturbios que iniciaron en la Asamblea Legislativa y después se extendieron a buena parte de la ciudad. Recuerdo Finza, la gente tirándole pedradas a Finza, que era una garrotera que se tenía, a otras tiendas, a muchos negocios, el carro que se quemó frente a la Asamblea Legislativa, y también a Umaña, que era en ese tiempo, no recuerdo el nombre, pero era un alto oficial de la policía que dirigía prácticamente a la policía que estaba reprimiendo a los manifestantes ese día, también a los estudiantes resistiendo en las esquinas, muchos heridos. Después, posteriormente, estuve en las cercanías del hospital, donde se estaba atendiendo mucha gente en el Hospital San Juan de Dios, no solamente manifestantes, sino también se estaba atendiendo a muchos guardas que también resultaron heridos, porque la gente se defendió, ¿verdad? Se defendió con piedras, con garrotes y además hasta con alguna creatividad para conseguir esos materiales. Y quiero recordar también que esa fue la primera vez que la policía tiró gases lacrimógenos en nuestro país. No los conocíamos, esa fue la primera vez que se tiraron gases lacrimógenos, y a partir de ahí también se comenzó a reforzar la seguridad de la Asamblea Legislativa, que era hasta ese momento muy abierta, uno entraba con mucha facilidad, no habían cercas ni nada, y a partir de ahí hoy se construye prácticamente búnker para impedir las protestas del pueblo costarricense. Al final se logró que la compañía no se estableciera en Costa Rica. Sí, hay un asunto curioso, porque la ley se votó, hubo una mayoría que aprobó la ley, pero el gobierno nunca ejecutó eso, y unos años después se derogó la ley. Pero sí, se derogó. Hay que decir que el presidente de la época era Trejo Fernández, José Joaquín Trejo Fernández, que terminó ese año y asumió José Figueres Ferrer a partir del 70. Pero era Trejo Fernández, y creo que el jefe de seguridad era uno de los hijos de este señor. Esto fue 5 minutos o menos. Dale me gusta, comparte, suscríbete, pícale a la campanita. Deja tu comentario. Colabora.